Mi padre quitó mi puesto como directora de operaciones para dárselo a mi hermano Javier, quien nunca había trabajado un solo día en la empresa familiar. Me dijo que lo hizo porque Javier necesitaba una oportunidad y porque yo como mujer eventualmente me casaría y dejaría el negocio de todas formas. Me pidió que me quedara como su asistente, que lo entrenara, que le enseñara todo lo que yo había construido durante 10 años. Sonreí, asentí y 2 semanas después, renuncié llevándome conmigo al 60% de nuestros clientes más importantes y toda la información crítica que solo yo conocía. Ahora la empresa que mi padre construyó durante 30 años está al borde de la quiebra mientras yo dirijo mi propia consultoría con ganancias de más de 2 millones al año. Me llamo Patricia Mendoza, tengo 34 años y pasé la última década de mi vida construyendo el departamento de operaciones más eficiente que Industrias Mendoza jamás había tenido. Cuando entré a trabajar con mi padre a los 24 años, recién graduada de Administración de Empresas, con mención honorífica, la empresa estaba pasando por su peor crisis financiera. Mi padre, don Rodrigo Mendoza, había fundado la compañía de manufactura de componentes industriales en 1992 y durante años había sido exitosa. Pero para el 2014 los márgenes de ganancias se habían reducido drásticamente. Teníamos problemas constantes con entregas tardías y habíamos perdido 3 contratos importantes por falta de organización. Mi padre me contrató inicialmente como asistente administrativa porque, como él decía, necesitaba ayuda con el papeleo, y las mujeres son buenas para esas cosas. Pero yo no me quedé en ese puesto. Durante mi primer año implementé un sistema completo de gestión de inventario, reorganicé toda la cadena de suministro y reduje los costos operativos en un 30%. Para mi segundo año, mi padre me había promovido a gerente de operaciones. Para mi quinto año, era directora de operaciones y la mano derecha de don Rodrigo en todas las decisiones importantes del negocio. Trabajaba 12 horas al día, 6 días a la semana. Conocía cada proceso, cada proveedor, cada cliente por su nombre. Negociaba contratos, cerraba ventas, resolvía crisis y mantenía la empresa funcionando incluso cuando mi padre estaba de viaje o enfermo. Los empleados me respetaban, los clientes confiaban en mí y los números hablaban por sí solos. Durante mis 10 años en la empresa, aumentamos nuestras ganancias en un 200%, expandimos a 2 estados más y conseguimos contratos con empresas multinacionales que transformaron completamente nuestro perfil como compañía. Mi hermano Javier, por otro lado, había pasado los últimos 10 años probando diferentes carreras universitarias que nunca terminaba viajando por el mundo con el dinero de mi padre y lanzando negocios fallidos que papá siempre rescataba económicamente. Estudió 3 semestres de Derecho antes de decidir que no le gustaba. Intentó abrir una cafetería gourmet que quebró en 6 meses. Se fue a vivir a España durante 2 años, supuestamente para estudiar enología, pero básicamente para salir de fiesta. Regresó con una novia española modelo que lo dejó 3 meses después cuando se dio cuenta de que Javier no tenía dinero propio, sino que dependía completamente de papá. Cada vez que yo sugería que Javier debería tal vez trabajar en la empresa, o al menos terminar una carrera universitaria, mi padre me miraba con desaprobación. Javier está buscando su camino, decía. No todos tenemos que ser adictos al trabajo como tú, Patricia. Necesita tiempo para madurar. Yo mordía mi lengua y seguía trabajando porque amaba lo que hacía y porque ingenuamente creía que mi esfuerzo y resultados eventualmente hablarían más fuerte que el hecho de que Javier era el hijo varón, el heredero natural, según la mentalidad antigua de mi padre. Las cosas cambiaron drásticamente hace 6 meses cuando Javier cumplió 32 años. De repente mi padre decidió que era momento de que su hijo entrara a la empresa. No en un puesto inicial para aprender desde abajo, no. Mi padre quería que Javier entrara directamente en gerencia. Cuando me lo dijo durante una reunión privada en su oficina, pensé que era una broma. Papá, le dije intentando mantener la calma. Javier no tiene ninguna experiencia en manufactura ni en gestión de operaciones, ni siquiera tiene un título universitario completo. Exactamente por eso necesita aprender de la mejor, respondió sonriendo como si me estuviera haciendo un favor. Y tú eres la mejor, Patricia. Por eso quiero que lo entrenes. Respiré profundo. Está bien, puedo trabajar con eso. Podemos crear un programa de capacitación, empezar con rotación por diferentes áreas que aprenda cada proceso de producción, que trabaje con los equipos de logística y calidad. En 2 o 3 años podría estar listo para un puesto gerencial. Mi padre frunció el ceño. No tenemos 2 o 3 años, Patricia. Javier necesita establecerse ahora. Ya tiene 32 años. Pero papá, protesté. Yo tenía 24 cuando empecé y comencé desde abajo. Tomó años de trabajo duro para llegar a donde estoy.
Tú eres diferente. Patricia interrumpió. Tú siempre fuiste ambiciosa, siempre quisiste demostrar algo. Javier no es así. Necesita responsabilidad inmediata para motivarse. Sentí que algo malo venía, pero no imaginé que tan malo. Pasaron 2 semanas y mi padre me llamó a su oficina de nuevo, esta vez con Javier presente. Mi hermano estaba sentado en el sofá de cuero con una sonrisa confiada, vestido con un traje nuevo que claramente papá le había comprado. Patricia, comenzó mi padre, tengo buenas noticias. Después de pensarlo mucho, he decidido que es momento de hacer algunos cambios estructurales en la empresa para prepararnos para el futuro. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Javier va a asumir tu posición como director de operaciones, continuó mi padre como si estuviera anunciando el clima. Tú vas a moverte a un nuevo rol como asistente ejecutiva de Javier, donde podrás guiarlo y enseñarle todo lo que sabes. Me quedé completamente paralizada. Las palabras flotaban en el aire, pero mi cerebro se negaba a procesarlas. ¿Qué murmuré? Lo sé, es un gran cambio, dijo mi padre, pero piénsalo, Patricia. Has trabajado tan duro durante tantos años. Este nuevo rol será menos estresante. Podrás tener más tiempo para tu vida personal, tal vez finalmente sentar cabeza, encontrar un buen hombre, casarte. Eventualmente querrás tener hijos y no podrás manejar las demandas de ser directora de operaciones con una familia. Es mejor hacer esta transición ahora. Miré a Javier esperando que dijera algo que protestara, que reconociera lo absurdo de la situación. En cambio, me guiñó un ojo. Vas a ser una gran maestra, hermanita, dijo. Y no te preocupes, seguirás teniendo un buen salario, solo que un poco menos, obviamente, porque tu puesto será de menor responsabilidad. Sentí que mi mundo se derrumbaba. 10 años. 10 años de mi vida, trabajando 12 horas diarias, sacrificando relaciones personales, fines de semana, vacaciones. 10 años construyendo sistemas, mejorando procesos, cerrando contratos, multiplicando las ganancias de la empresa. Y ahora me estaban degradando a ser la asistente de mi hermano irresponsable e incompetente, porque yo eventualmente querría tener hijos. Cada vez que yo sugería que Javier debería tal vez trabajar en la empresa, o al menos terminar una carrera universitaria, mi padre me miraba con desaprobación. Javier está buscando su camino, decía. No todos tenemos que ser adictos al trabajo como tú, Patricia. Necesita tiempo para madurar. Yo mordía mi lengua y seguía trabajando porque amaba lo que hacía, y porque ingenuamente creía que mi esfuerzo y resultados eventualmente hablarían más fuerte que el hecho de que Javier era el hijo varón, el heredero natural según la mentalidad antigua de mi padre. Las cosas cambiaron drásticamente hace 6 meses, cuando Javier cumplió 32 años. De repente mi padre decidió que era momento de que su hijo entrara a la empresa. No en un puesto inicial para aprender desde abajo, no. Mi padre quería que Javier entrara directamente en gerencia. Cuando me lo dijo durante una reunión privada en su oficina, pensé que era una broma. Papá, le dije intentando mantener la calma. Javier no tiene ninguna experiencia en manufactura, ni en gestión de operaciones, ni siquiera tiene un título universitario completo. Exactamente por eso necesita aprender de la mejor, respondió sonriendo como si me estuviera haciendo un favor. Y tú eres la mejor, Patricia, por eso quiero que lo entrenes. Respiré profundo. Está bien, puedo trabajar con eso. Podemos crear un programa de capacitación, empezar con rotación por diferentes áreas, que aprenda cada proceso de producción, que trabaje con los equipos de logística y calidad. En 2 o 3 años podría estar listo para un puesto gerencial. Mi padre frunció el ceño. No tenemos 2 o 3 años, Patricia. Javier necesita establecerse ahora. Ya tiene 32 años. Pero papá, protesté. Yo tenía 24 cuando empecé y comencé desde abajo. Tomó años de trabajo duro para llegar a donde estoy. Tú eres diferente. Patricia, interrumpió. Tú siempre fuiste ambiciosa, siempre quisiste demostrar algo. Javier no es así. Necesita responsabilidad inmediata para motivarse. Sentí que algo malo venía, pero no imaginé qué tan malo. Pasaron 2 semanas y mi padre me llamó a su oficina de nuevo, esta vez con Javier presente. Mi hermano estaba sentado en el sofá de cuero, con una sonrisa confiada, vestido con un traje nuevo, que claramente papá le había comprado. Patricia, comenzó mi padre, tengo buenas noticias. Después de pensarlo mucho, he decidido que es momento de hacer algunos cambios estructurales en la empresa para prepararnos para el futuro. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Javier va a asumir tu posición como director de operaciones, continuó mi padre como si estuviera anunciando el clima. Tú vas a moverte a un nuevo rol como asistente ejecutiva de Javier,
donde podrás guiarlo y enseñarle todo lo que sabes. Me quedé completamente paralizada. Las palabras flotaban en el aire, pero mi cerebro se negaba a procesarlas. ¿Qué murmuré? Lo sé, es un gran cambio, dijo mi padre, pero piénsalo, Patricia. Has trabajado tan duro durante tantos años. Este nuevo rol será menos estresante. Podrás tener más tiempo para tu vida personal, tal vez, finalmente sentar cabeza, encontrar un buen hombre, casarte. Eventualmente querrás tener hijos y no podrás manejar las demandas de ser directora de operaciones con una familia. Es mejor hacer esta transición ahora. Miré a Javier esperando que dijera algo que protestara, que reconociera lo absurdo de la situación. En cambio, me guiñó un ojo. Vas a ser una gran maestra, hermanita, dijo. Y no te preocupes, seguirás teniendo un buen salario. Solo que un poco menos, obviamente, porque tu puesto será de menor responsabilidad. Sentí que mi mundo se derrumbaba. 10 años. 10 años de mi vida trabajando 12 horas diarias, sacrificando relaciones personales, fines de semana, vacaciones. 10 años construyendo sistemas, mejorando procesos, cerrando contratos, multiplicando las ganancias de la empresa. Y ahora me estaban degradando a ser la asistente de mi hermano irresponsable e incompetente, porque yo eventualmente querría tener hijos. Papá, dije luchando por mantener mi voz estable. Esto no tiene sentido desde ningún punto de vista empresarial. He demostrado mi capacidad durante una década. Los clientes confían en mí. Los proveedores me respetan. El equipo me sigue. Javier no sabe absolutamente nada sobre nuestras operaciones. Patricia, suspiró mi padre. No se trata solo de capacidad, se trata de legado. Javier es mi hijo varón. Algún día, él heredará esta empresa y necesita estar preparado para liderarla. Tú eres brillante, nadie lo niega, pero eventualmente te casarás, tendrás tu propia familia. Tu apellido cambiará. Esta empresa necesita un Mendoza al frente. ¿Y yo no soy una Mendoza? Pregunté sintiendo las lágrimas de rabia quemando mis ojos. Claro que sí, cariño, dijo mi padre en un tono condescendiente que me hizo querer gritar. Pero es diferente. Entiéndelo, Patricia. Esto es por el bien de la familia y de la empresa. No voy a discutir más al respecto. La decisión está tomada. El cambio será efectivo la próxima semana. Quiero que prepares todos los documentos y procedimientos para transferirle a Javier y que comiences a capacitarlo inmediatamente. Salí de esa oficina con las piernas temblorosas y me encerré en el baño de mujeres durante 20 minutos llorando de pura frustración e impotencia. Cuando finalmente me lavé la cara y regresé a mi oficina, todavía mi oficina por una semana más, encontré a Javier revisando mis archivos sin permiso. ¿Qué estás haciendo?, le pregunté bruscamente. Solo familiarizándome con tu trabajo, respondió sin siquiera voltear a verme. Después de todo, pronto será mi trabajo. Tiene sentido que empiece a entender qué haces aquí todo el día. Durante esa semana, intenté hablar con mi padre 3 veces más. Le mostré reportes financieros demostrando el crecimiento constante bajo mi dirección. Le recordé los 5 contratos millonarios que yo personalmente había negociado en los últimos 2 años. Le mencioné que 3 de nuestros mejores clientes habían expresado específicamente que trabajaban con nosotros por la confianza que tenían en mi gestión. Nada funcionó. Su decisión estaba tomada y era irreversible porque, según él, un hombre debe estar al mando de una empresa seria. La primera semana de Javier como director de operaciones fue una pesadilla. Llegaba a las 10 de la mañana cuando las operaciones comenzaban a las 7. No entendía los reportes de producción ni los sistemas de inventario que yo había implementado. En la primera reunión con nuestro cliente más importante, Martínez Industrial, interrumpió mi presentación para hacer comentarios que demostraban que no tenía idea de qué estaba hablando. Yo tuve que rescatar la situación improvisando explicaciones y prometiendo follow-ups detallados. Después de la reunión, el señor Martínez me llevó aparte. Patricia, me dijo con preocupación obvia en su voz, ¿qué está pasando? ¿Por qué tu hermano está al mando? Él no sabe ni la mitad de lo que tú sabes sobre nuestras necesidades. Es una transición temporal, mentí, odiándome por tener que hacerlo. Javier está aprendiendo el negocio. Yo sigo manejando todo detrás de escenas. El señor Martínez no parecía convencido. Espero que sea verdad, Patricia, porque si la calidad de servicio disminuye, voy a tener que reconsiderar nuestra relación comercial. Llevamos 8 años trabajando juntos por ti, no por el apellido Mendoza. Esa noche me quedé hasta las 11 de la noche, limpiando el desastre que Javier había causado en un solo día, reorganizando su agenda, corrigiendo emails que había enviado con información incorrecta y preparando los materiales que necesitaría para su reunión del día siguiente, que sin duda no había revisado.
Mi padre pasó por mi oficina a las 9, vio que seguía trabajando y sonrió aprobadoramente. ¿Ves, Patricia? Sabía que serías perfecta en este rol. Eres tan eficiente, tan organizada. Javier tiene suerte de tenerte. Patricia, 34 years old, professional appearance, dark brown hair and sleek bun, brown eyes, business attire, confident posture. Don Rodrigo, mid-60s, gray hair, stern expression, traditional business suit, authoritative presence, weathered face. Javier, 32 years old, casual business attire, dark hair, arrogant smirk, immature demeanor, less polished appearance. Las siguientes 3 semanas fueron un descenso al infierno. Javier cometía errores constantemente, errores que yo tenía que arreglar discretamente para que la empresa no sufriera las consecuencias. Aprobó una orden de compra por 500,000 pesos sin verificar las especificaciones, resultando en materiales que no podíamos usar. Prometió a un cliente fecha de entrega imposible que requirió que todo el equipo de producción trabajara tiempo extra para cumplir. Canceló una reunión importante con un inversionista potencial porque quiso tomarse un fin de semana largo en Cancún. Pero el punto de quiebre llegó durante nuestra reunión anual con todos los gerentes y jefes de departamento, un evento crucial donde se presentaban los resultados del año y se planeaban las estrategias para el siguiente. Yo había preparado toda la presentación, como siempre, análisis detallados, proyecciones financieras, propuestas de expansión. La presentación estaba guardada en una USB que le entregué a Javier la noche anterior, con instrucciones claras sobre cada sección. El día de la reunión, toda la gerencia estaba presente, 25 personas que representaban décadas de experiencia y lealtad a la empresa. Javier se paró frente a todos con el proyector encendido, insertó la USB y comenzó su presentación. Durante los primeros 5 minutos quedó claro que no había revisado el material. Leía las diapositivas textualmente sin entender los números, sin poder explicar las estrategias. Cuando el gerente de producción Ricardo Fuentes, un hombre de 60 años que llevaba 30 años en la empresa, le preguntó sobre las proyecciones de crecimiento para el tercer trimestre, Javier tartamudeó y dijo: bueno, Patricia, es quien realmente maneja esos números. Patricia, ¿por qué no vienes y explicas este punto? Todas las miradas se volvieron hacia mí, sentada en la parte trasera de la sala, en mi nuevo rol de asistente ejecutiva. Sentí la humillación arder en mis mejillas, pero me paré profesionalmente y expliqué las proyecciones detalladamente como había hecho durante años. Luego otro gerente hizo una pregunta y Javier volvió a dirigirla hacia mí, y otra más. Para el final de la reunión, yo había explicado el 90% de la presentación, mientras Javier permanecía parado frente al proyector como un títere sin hilos. Después de la reunión, cuando todos se habían ido, Ricardo Fuentes me buscó. Patricia, me dijo cerrando la puerta de mi pequeña oficina nueva, esto es una farsa total. Todos lo sabemos. Javier no tiene ni idea de lo que está haciendo, y tu padre lo puso ahí solo porque es hombre. Cometí el error de asentir, de estar de acuerdo en voz alta. Lo sé, Ricardo, susurré. Es frustrante, pero ¿qué puedo hacer? Es la decisión de mi padre. Ricardo se inclinó hacia adelante. Varios de nosotros hemos estado hablando, Patricia. Si tú decidieras irte y abrir tu propia consultoría, varios de tus clientes principales te seguirían. Tú eres quien tiene las relaciones, quien entiende sus necesidades. Y varios de nosotros estaríamos dispuestos a unirnos a ti. Sus palabras se quedaron resonando en mi mente durante días. Yo siempre había sido leal a la empresa de mi padre, siempre había puesto el negocio familiar primero, incluso por encima de mis propios intereses. Pero ahora me daba cuenta de que esa lealtad era unilateral. Para mi padre yo era útil pero reemplazable. Era lo suficientemente buena para salvar la empresa de la crisis, entrenarla hasta ser exitosa, pero no lo suficientemente buena para liderarla, porque no tenía el equipo correcto entre las piernas. El incidente final llegó una semana después. Javier había programado una videoconferencia con Corporación Delgado, uno de nuestros 3 clientes más importantes, que nos daban contratos por valor de 3 millones de pesos anuales. La reunión era para renovar el contrato anual que vencía ese mes. Yo había preparado toda la documentación, la propuesta de renovación, con una estructura de precios competitiva y un análisis de las necesidades futuras de Delgado, basado en sus proyectos planificados que yo había investigado meticulosamente. Le expliqué a Javier punto por punto qué debía decir, qué concesiones podíamos ofrecer y dónde debíamos mantenernos firmes. No es complicado, hermanita, respondió con esa arrogancia infundada que me ponía los nervios de punta. Es solo renovar un contrato. Llevo un mes haciendo esto. Ya sé cómo funciona.
Insistí en estar presente en la llamada como apoyo, pero Javier se negó. Necesito empezar a manejar estas cosas. Solo Patricia dijo. Si siempre estás ahí, nunca voy a desarrollar mi propia autoridad con los clientes. Una hora después recibí una llamada del licenciado Delgado, el director de compras de Corporación Delgado, a mi línea directa. Patricia, necesito hablar contigo urgentemente, dijo su voz tensa. ¿Qué acaba de pasar en esa reunión con tu hermano? Mi estómago se hundió. ¿Qué pasó?, pregunté, aunque parte de mí ya lo sabía. Tu hermano no solo no entendió ninguna de nuestras necesidades operativas, sino que tuvo la audacia de sugerir que aumentemos nuestro volumen de compra en un 40%, pero que paguemos 20% menos. Cuando le expliqué que eso no era viable matemáticamente ni comercialmente, me dijo que si no aceptábamos esos términos, podíamos buscar otro proveedor. Patricia, llevamos trabajando juntos 7 años. Nuestra relación comercial ha sido excelente gracias a tu profesionalismo y comprensión de nuestras operaciones, pero no puedo trabajar con alguien tan incompetente y arrogante. Sentí que me quedaba sin aire. Licenciado Delgado, por favor, deme 48 horas para resolver esto. Le prometo que voy a arreglar la situación. Hubo un silencio largo. Patricia, te respeto mucho y confío en ti, pero seré honesto contigo. Si tú no estás manejando nuestra cuenta directamente, vamos a tener que buscar otros proveedores. No puedo arriesgar mis propias operaciones trabajando con alguien que claramente no sabe lo que está haciendo. Piénsalo y háblame pronto. Cuando colgué el teléfono, me quedé sentada en mi pequeña oficina mirando la pared. 3 millones de pesos anuales acababan de perderse por la incompetencia y arrogancia de Javier. Y sabía que no era el único cliente en riesgo. Había recibido llamadas preocupadas de otros 2 clientes importantes durante las últimas semanas preguntando por qué yo ya no estaba manejando sus cuentas directamente. Esa noche no dormí. Pasé las horas de oscuridad haciendo algo que nunca había hecho antes. Investigué qué se necesitaba para abrir mi propia consultoría de gestión de operaciones industriales. Revisé mis ahorros, calculé los costos iniciales, investigué sobre licencias y permisos. Para cuando amaneció había tomado una decisión. A las 7 de la mañana llamé a Ricardo Fuentes. Estoy lista, le dije. Vamos a hacerlo. Durante las siguientes 2 semanas trabajé en secreto absoluto. Contraté discretamente a un abogado corporativo, el licenciado Héctor Salas, quien me ayudó a establecer mi propia empresa Soluciones Industriales PM. Hablé con cada uno de mis clientes más importantes, no para convencerlos de cambiar de proveedor, sino simplemente para informarles que estaría iniciando mi propia consultoría independiente y que estaría disponible si alguna vez necesitaban asesoría en gestión de operaciones. La respuesta fue abrumadora. 7 de mis 10 clientes principales me contactaron inmediatamente expresando interés en trabajar conmigo directamente. El licenciado Delgado fue el primero en enviarme un contrato. Patricia, llevamos años trabajando contigo específicamente porque confío en tu criterio y experiencia. Si vas a estar independiente, prefiero trabajar contigo directamente que seguir con Industrias Mendoza. Ricardo Fuentes cumplió su palabra. 3 días después de que registré oficialmente mi empresa, él y otros 2 gerentes senior, Pablo Estrada, gerente de logística, y Carmen Ruiz, gerente de calidad, renunciaron a Industrias Mendoza. Los 3 tenían más de 15 años de experiencia en la empresa y eran piezas clave en el funcionamiento diario. Llegué a un acuerdo con cada uno de ellos para que se unieran a mi consultoría con salarios competitivos y participación en las ganancias. Estábamos construyendo algo nuevo, algo basado en meritocracia y respeto, no en género o apellidos. El lunes por la mañana, exactamente 3 semanas después de mi degradación, llegué temprano a Industrias Mendoza antes que nadie. Dejé mi carta de renuncia en el escritorio de mi padre, junto con todos los manuales de operaciones que había creado, todas mis llaves y mi identificación de acceso. La carta era simple y profesional, sin emoción, sin recriminaciones. Estimado Don Rodrigo, por medio de la presente, presento mi renuncia efectiva inmediata al puesto de asistente ejecutiva en Industrias Mendoza. Agradezco la oportunidad que me dio de trabajar en la empresa durante los últimos 10 años. Le deseo a usted y a Javier el mayor de los éxitos en sus futuras operaciones. Atentamente, Patricia Mendoza. No esperé a que llegaran. Salí del edificio, subí a mi coche y manejé directamente a la oficina que había rentado una semana antes. Un espacio modesto pero profesional, en una buena zona comercial. Carmen y Pablo ya estaban ahí organizando los escritorios, instalando las computadoras. Ricardo llegó una hora después, con café para todos y una sonrisa enorme. Estamos haciendo historia, Patricia dijo. Vamos a demostrarles cómo se hace esto de verdad. Mi padre me llamó exactamente a las 9:15 cuando debió haber encontrado mi carta. Patricia, ¿qué significa esto?
Su voz era una mezcla de shock y rabia. No puedes simplemente renunciar así. Tenemos contratos, clientes, operaciones en curso. No puedes abandonar a tu familia de esta manera. Papá, respondí con una calma que no sentía. No abandoné a mi familia. Ustedes me abandonaron a mí cuando decidieron que mi género era más importante que mi capacidad. Le deseo lo mejor con la empresa. Él empezó a gritarme llamándome egoísta, malagradecida, desleal. Colgué el teléfono y lo bloqueé. Los siguientes días fueron caóticos para Industrias Mendoza. Cuando Javier intentó contactar a los clientes, descubrió que 7 de ellos ya habían enviado cartas formales terminando sus contratos. El licenciado Delgado respondió personalmente un email, donde explicaba: Patricia Mendoza fue quien construyó nuestra relación comercial. Nuestra lealtad era hacia su profesionalismo y capacidad, no hacia el nombre de su empresa. Ahora trabajaremos con ella directamente. Sin Ricardo, Pablo y Carmen, que se habían llevado consigo décadas de conocimiento operativo, la empresa comenzó a tambalearse inmediatamente. Los sistemas que yo había implementado dejaron de funcionar correctamente porque nadie más los entendía completamente. Las entregas empezaron a retrasarse. Los errores en órdenes de compra se multiplicaron. Los empleados restantes estaban confundidos y desmoralizados, viendo cómo los líderes que respetaban se habían ido de repente. Mi padre intentó contactarme 17 veces durante la primera semana. Llamadas, mensajes de texto, emails. Finalmente le envié un mensaje simple. No tengo nada que discutir con usted, don Rodrigo. Tomó su decisión sobre mi valor para la empresa. Ahora viva con las consecuencias. Javier también intentó llamarme. Su primer mensaje fue arrogante. Patricia, no seas ridícula. Esto es un berrinche infantil. Regresa y olvidaremos que esto pasó. Una semana después su tono había cambiado. Por favor, Patricia, necesito ayuda. Esto es más complicado de lo que pensé. Para la tercera semana estaba suplicando. Te pagaremos más, te devolveremos tu puesto. Por favor, necesitamos que regreses. Mientras tanto, mi consultoría estaba prosperando. En el primer mes cerramos contratos con 7 empresas importantes, incluyendo 3 que nunca habían trabajado con Industrias Mendoza antes, pero que habían escuchado sobre mi reputación en la industria. Contraté a 5 empleados más, todos profesionales talentosos que valoraban trabajar en un ambiente basado en capacidad, no en política familiar. Para el tercer mes, nuestras ganancias mensuales superaban lo que yo había ganado en un año como directora de operaciones en Industrias Mendoza. Un día recibí una llamada de mi madre, a quien había hablado poco durante estos meses. Patricia, tu padre está desesperado, dijo. La empresa está perdiendo dinero cada mes. 3 empleados más renunciaron la semana pasada. Los clientes están insatisfechos. Javier no puede manejarlo solo. Por favor, hija, habla con tu padre, busquen una solución. Mamá, respondí, sintiendo finalmente algo de paz sobre toda la situación. Papá tuvo meses para buscar una solución. La solución era valorar mi trabajo y mi capacidad. En lugar de eso, eligió degradarme porque no nací con el equipo reproductivo correcto. No voy a rescatarlo de las consecuencias de sus propias decisiones. 6 meses después de mi renuncia, Soluciones Industriales PM tenía 15 empleados, operaba con 12 clientes grandes y había generado ganancias por 2.100.000 pesos. Ricardo, Pablo y Carmen eran ahora socios minoritarios, compartiendo tanto las ganancias como las decisiones importantes. Habíamos creado exactamente el tipo de empresa que yo siempre había querido construir, eficiente, profesional, meritocrática. Mientras tanto, me enteré por contactos en la industria que Industrias Mendoza había perdido el 40% de sus contratos y estaba considerando vender activos para cubrir pérdidas operativas. Mi padre había intentado contratar a un consultor externo para arreglar los sistemas, pero nadie podía reconstruir lo que yo había creado durante 10 años sin años de trabajo propio. Javier seguía técnicamente como director de operaciones, pero ahora mi padre había tenido que contratar a un gerente de operaciones real, que básicamente hacía el trabajo mientras Javier mantenía el título. 3 meses más tarde, mi consultoría fue contactada por uno de los inversionistas más grandes en el sector industrial de Monterrey, Grupo Castillo. Querían que les asesoráramos en la optimización de sus operaciones de manufactura. El contrato era por 5 millones de pesos en un periodo de 2 años. El día que firmamos ese contrato, supe que había construido algo más grande y más importante que lo que mi padre alguna vez logró. Una empresa basada en talento, donde el género no determinaba el techo de vidrio de nadie. Mi padre hizo un último intento de reconciliación hace un año. Apareció en mi oficina sin avisar, luciendo más viejo y cansado de lo que recordaba. Patricia, dijo, cometí un error terrible. Debí haber valorado lo que construiste.
Debí haberte escuchado. Me senté frente a él sin decir nada, dejándolo continuar. La empresa está en problemas serios. Javier. Bueno, Javier no estaba listo para ese puesto. Nunca lo estuvo. Tú tenías razón. Seguí en silencio. Te estoy pidiendo que regreses, continuó. Como directora general, no solo de operaciones, con participación en las ganancias, con autoridad real. Por favor, Patricia, necesito que salves lo que construimos juntos. Lo miré durante un largo momento. Papá, dije finalmente, usted no construyó nada conmigo. Yo construí algo para usted. Y cuando ya no me sirvió para sus planes tradicionales de que un hombre debe estar al mando, me descartó. No necesito salvar Industrias Mendoza. Ya construí mi propia empresa, una que vale más de lo que su compañía vale ahora. Una que me respeta por lo que puedo hacer, no por mi apellido o mi género. Mi padre intentó decir algo más, pero levanté mi mano deteniéndolo. Le deseo lo mejor, don Rodrigo. Sinceramente espero que encuentre una solución. Pero esa solución no voy a ser yo. Ya no soy la hija que necesita su aprobación o la empleada que rescatará sus errores. Soy la competencia. Salió de mi oficina con los hombros caídos y nunca más intentó contactarme. Escuché meses después que finalmente vendió Industrias Mendoza a una corporación más grande por una fracción de lo que la empresa había valido durante mis años como directora de operaciones. Javier, según me contaron, trabaja ahora en ventas para esa corporación en un puesto de nivel medio. Mi padre se jubiló, finalmente admitiendo que su visión anticuada del mundo de los negocios había destruido el legado que alguna vez tuvo. Hoy, mientras escribo esto desde mi oficina de directora general de Soluciones Industriales PM, viendo por la ventana hacia el nuevo edificio que acabamos de comprar, siento algo que nunca sentí en Industrias Mendoza: orgullo puro y simple. Orgullo por lo que construimos Ricardo, Pablo, Carmen, nuestro equipo de 22 personas y yo. Orgullo por haberme valorado lo suficiente como para no aceptar menos de lo que merecía. Hace 2 semanas, una revista de negocios me entrevistó para un artículo sobre empresarias exitosas en Latinoamérica. Me preguntaron qué consejo tenía para mujeres enfrentando discriminación de género en sus familias o empresas. Mi respuesta fue simple: tu valor no disminuye basado en la incapacidad de alguien más para verlo. Si las personas que deberían apoyarte eligen menospreciarte por tu género, demuéstrales que no necesitas su aprobación para tener éxito. Construye tu propio imperio. Porque resulta que cuando dejas de esperar que otros reconozcan tu valía y empiezas a construir basada en ella, descubres que nunca necesitaste su validación para brillar. Y a veces, el mejor legado familiar que puedes crear es el que construyes completamente por ti misma, sin pedir permiso a nadie.